Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este taller de telecomunicaciones para no ingenieros. Y el día de hoy vamos a tener la primera sesión, que es una sesión de conceptos básicos. El taller, como lo estamos contemplando, es un taller que va a tener 5 sesiones. La sesión de hoy vamos a tocar algunos de los aspectos básicos de las telecomunicaciones. Y en las siguientes sesiones vamos a seguir viendo talleres, conceptos básicos, pero ya embebidos o mimetizados o complementados con aplicaciones. Entonces en la sesión 2 vamos a ver las telecomunicaciones por microondas. En la sesión 3 vamos a ver telecomunicaciones satelitales. En la sesión 4 vamos a ver telecomunicaciones por fibra óptica. Y en la sesión 5 vamos a ver nuevas tendencias de las telecomunicaciones o telecomunicaciones de nueva generación. En todas las sesiones voy a ir introduciendo o complementando o fortaleciendo los conceptos básicos, pero hoy es la única sesión en la que solamente voy a hablar de conceptos básicos e introductorios. Entiendo que no conozco el perfil de todas las personas que están en el curso y es un reto poder tocar todos los temas de comunicaciones en tiempos tan cortos como 1 hora. Entonces les pido que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan, de manera que si es posible contestarla durante la presentación lo hagamos, pero también para que yo pueda ir midiendo si la presentación es muy ligera o es muy complicada, y entonces puedo ir regulando la profundidad con la que me meto y platico de los conceptos que vamos a ir viendo. En la sesión de hoy, que son conceptos básicos, voy a tocar temas como qué son las comunicaciones, energía y potencia, el tema de transmisión, recepción, propagación, y luego otros temas como frecuencia, ancho de banda, modulación y digitalización. La verdad es que todas las personas que estamos involucradas con el tema de las telecomunicaciones, frecuentemente escuchamos conceptos como estos o otros más, muchos otros más. La idea o lo que yo quisiera en este taller es poder comentar sobre esos conceptos que escuchamos regularmente, que son conceptos, los que voy a ver en este curso son conceptos técnicos que estudiamos los ingenieros y que para nosotros es parte del trabajo que hacemos, pero que cuando estamos desde otra carrera viendo el tema de las telecomunicaciones, por ejemplo, como abogado o como comunicólogo o como economista o administrador, de repente tenemos que tocar estos conceptos, pero no nos son tan familiares porque no los estudiamos en nuestra formación inicial de origen. Entonces, la idea es pues, poderlos comentar, poder explicar qué son y poder saber cómo abordarlos cuando estamos en estos temas. Entonces, quisiera empezar con algo muy sencillo o muy simple, que son los sistemas de información modernos, donde básicamente tenemos a personas o usuarios que podrían ser también computadoras o robots o sistemas que generan información o reciben información. Y esa información que se genera o se recibe la intercambiamos con otros usuarios que también pueden ser de la misma naturaleza. Y para hacer ese intercambio de información pasamos por redes de comunicaciones. Redes de comunicaciones que llevan esa información que generamos, a lo mejor desde nuestro teléfono de celular hasta otra persona o algún sistema o dispositivo donde esa información se analiza y se procesa, que puede estar en cualquier otra parte del mundo. Y esa información entonces entra en una red de comunicaciones donde va pasando por una secuencia de caminos y formatos y cosas que permiten que la información llegue de un punto a otro como se tiene o como se espera que lo haga. Entonces, para poder entrar a entender estos sistemas de información y todo lo que está pasando adentro, empezamos con cosas muy básicas
como el tema del intercambio de información. ¿Cómo hacemos un intercambio de información? Bueno, voy a empezar con este caso muy sencillo que consiste en una persona hablando. Sí, perdón, ¿hay una duda? Cuando tenemos una persona hablándole a otra persona, entonces ahí tenemos un proceso de intercambio de información. Entonces tenemos una persona que está transmitiendo información y otra persona que la está recibiendo. El proceso de intercambio de información se genera entonces en el transmisor. ¿Qué es lo que hace el transmisor para poder generar o para poder enviar la transmisión? Lo que hace literalmente es cambios en su entorno. En particular, cuando estamos hablando, lo que hacemos es que movemos el diafragma dentro de nuestra garganta, y al mover ese diafragma dentro de la garganta, estamos haciendo cambios de posición del diafragma dentro de nuestra garganta, y esos cambios de posición del diafragma generan el movimiento de las partículas del aire dentro de nuestra voz, dentro de nuestra boca. Ese cambio o movimiento de partículas de aire se mueve por el espacio o se transmite a través del espacio hasta llegar al receptor. Y el cambio que generamos en nuestro entorno cercano se convierte en un cambio en el entorno cercano del receptor. Y lo que sucede entonces es que esos cambios que producimos nosotros en nuestro entorno son cambios que se pueden interpretar con la información que deseamos comunicar. Y al llegar al receptor, los cambios que se producen allá, el receptor literalmente los interpreta como la información que transmitimos. Entonces, el proceso de intercambio de información lo que involucra es un cambio o cambios en nuestro entorno cercano que se transmiten por el espacio hasta llegar al receptor. Y al llegar al receptor se producen cambios en el entorno cercano al receptor que el receptor puede interpretar como la información que se transmitió. Entre el receptor y el transmisor y el receptor tenemos una transmisión o un movimiento de algo que generan los cambios acá y que produce los cambios allá. En términos de ingeniería, cuando nosotros hablamos de producir un cambio en nuestro entorno, el término que utilizamos se llama trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos para generar cambios en nuestro entorno es un trabajo. Y ese trabajo, una vez realizado el trabajo, entonces ese trabajo se convierte en energía. Lo que viaja en el espacio entre el receptor y el transmisor, nosotros lo denominamos energía. Y la energía es algo que cuando llega al receptor se convierte en un cambio en el entorno del receptor. Es decir, al llegar a este punto se convierte nuevamente en un trabajo o en un cambio del entorno que el receptor interpreta con la información que nosotros le hicimos llegar. Entonces, el proceso de intercambio de información básicamente tiene esas tres etapas. Un trabajo que se puede entender como un cambio o una transformación de algo en nuestro entorno cercano. Una transmisión que se puede entender como energía en movimiento, energía generada por el trabajo que hicimos en nuestro entorno cercano, y después un trabajo o un cambio en el entorno del receptor que se interpreta con la información que transmitimos. Estos cambios pueden ser de muchos tipos. En el caso particular de un intercambio de información oral, el cambio que estamos haciendo en el punto de transmisión es un movimiento de partículas que se transforma en un movimiento en el diafragma dentro del oído del receptor, el cual puede el receptor interpretar.
Y en el espacio entre el transmisor y el receptor, lo que tenemos es un movimiento de energía que se produce por el cambio en el transmisor y que se refleja o que se materializa en un cambio en el entorno del receptor. El cambio no tiene que ser un movimiento de partículas, podemos cambiar muchas cosas dentro de nuestro entorno, como las partículas o la presión o la cantidad de luz o muchas otras variables o parámetros que están en el entorno en el que vivimos. Este proceso tan simple que podemos entender de un intercambio de información oral entre dos personas, lo podemos escribir o representar de manera esquemática, como se muestra en esta lámina. Entonces, esta lámina que tengo aquí esquematiza el proceso el proceso de comunicación oral que mostré atrás, y también esquematiza cualquier intercambio de información o cualquier sistema de comunicación que permite enviar información desde un punto llamado transmisor hasta un punto llamado receptor. Y el espacio que hay entre el transmisor y el receptor lo llamamos canal. El canal es el espacio que está entre un transmisor y un receptor, a través del cual viaja la energía que pone el transmisor en el espacio y que al llegar al receptor se convierte en un cambio del entorno que el receptor pueda identificar y que pueda interpretar. Entonces, en un sistema de comunicaciones básico, tenemos estos tres elementos: el transmisor, el canal y el receptor. El transmisor lo que hace es producir cambios que pueden ser mecánicos, o pueden ser cambios eléctricos, o pueden ser cambios de otro tipo, y esos cambios tienen información. Esa información, igual que en el caso de la comunicación oral, es conducida a través del canal. Se manifiesta como energía en movimiento dentro de un canal de comunicación, que en el caso particular de las comunicaciones orales con las que empezamos, el canal de comunicación simplemente es el aire que está entre la persona que habla y la persona que escucha. Después, al final del canal, tenemos al receptor, y el receptor lo que hace es que es sensible a los cambios que se producen en su entorno. Entonces, cuando el transmisor envía información como energía que viaja dentro del canal, esa energía, al llegar al punto donde está el receptor, genera cambios en el entorno. Y el receptor lo que tiene que hacer es que tiene que ser sensible a esos cambios, los tiene que poder observar o sentir, y una vez que los observa, entonces los tiene que poder interpretar para extraer la información que están en ellos. El transmisor, para producir los cambios, lo que hace es que hace un trabajo, o dicho de otra manera, gasta energía, y esa energía que gasta el transmisor se convierte en el trabajo que eventualmente va a transmitirse a través del canal. Entonces, si el transmisor quiere enviar mucha información, va a tener que hacer cambios muy rápido. Si quiere enviar poquita información, entonces tendrá que hacer cambios en su entorno muy lento. Entonces, en este diagrama hay tres conceptos de ingeniería que son importantes. Uno, el trabajo, que es lo que hacemos para generar cambios. Dos, la energía, que tiene que ver con los cambios que se generan. Y el tercer concepto importante que está en este diagrama es la potencia. Y la potencia lo que me dice es qué tanta energía puedo gastar o qué tanto trabajo tengo que hacer en un lapso de tiempo. Cuando tengo mucha información, voy a tener que gastar mucha energía muy rápido para poder generar los cambios
suficientes como para transmitir toda la información que quiera transmitir. Entonces, este es el diagrama de un sistema de comunicaciones básico. Ese diagrama aplica a las comunicaciones orales con las que empecé y también aplica a sistemas de comunicaciones más complicados, como son los sistemas de comunicaciones electromagnéticos o eléctricos. Ese mismo diagrama, entonces, lo voy a llevar a lo que tenemos más comúnmente en los sistemas de comunicaciones más modernos, que tienen más alcance, que tienen mejores cualidades de comunicación, que son los sistemas de comunicaciones eléctricos o electromagnéticos. ¿Cómo funciona un sistema electromagnético, de comunicaciones electromagnético? Bueno, estos sistemas funcionan con base a un principio básico y fundamental que muchos de nosotros estudiamos funciona con base a este principio que muchos de nosotros estudiamos en la educación básica, en la secundaria o en la prepa, que tiene que ver con que una carga eléctrica puesta enfrente de otra carga eléctrica produce una fuerza. Dos cargas eléctricas se atraen o se repelen. Eso es algo que en general todos conocemos y todos sabemos. Entonces, si yo pongo una carga eléctrica enfrente de otra, se van a hacer una fuerza y esta segunda carga va a tratar de moverse. En un sistema de comunicaciones eléctrico, entonces, lo que hacemos para generar la comunicación es que en lugar de mover partículas, lo que movemos son cargas. Entonces, un sistema de comunicaciones eléctrico o electromagnético, como este módem que está ilustrado aquí en la parte inferior de la figura, siempre tiene una antena. Y en esa antena, lo que hacemos adentro de la antena es que movemos cargas eléctricas. Cuando nosotros movemos cargas eléctricas para arriba y para abajo, si hacemos este movimiento de tomar la carga y moverla en una dirección hacia arriba y hacia abajo, todas las cargas eléctricas que están alrededor de la antena van a sentir una fuerza, es decir, van a sentir un deseo de moverse. Entonces, si yo empiezo a mover estas cargas eléctricas para arriba y para abajo, todas las cargas eléctricas que están en el aire está hecho de moléculas, las moléculas están hechas de átomos, y entonces el aire alrededor de la antena está llena de partículas con carga positiva y cargas negativas, los electrones y los protones. Pues cuando yo muevo cargas eléctricas dentro de una antena, todos los electrones y todos los protones en el aire sienten un deseo de moverse, igual que como se está moviendo la carga que yo muevo dentro de la antena. Esto es como si estuviera en un concierto y en el foro, en el centro del concierto, pongo a una persona que empieza a brincar para arriba y para abajo. Todas las personas que están en el foro viendo a esa persona brincar para arriba y para abajo, empiezan a sentir un deseo de brincar para arriba y para abajo, igual que la persona que está en el centro, en el escenario de ese concierto. Igualito pasa aquí. Cuando yo dentro de una antena pongo cargas eléctricas a moverse para arriba y para abajo, y eso es algo que yo controlo y puedo hacer dentro del módem, todas las cargas eléctricas que están en el aire alrededor de la antena sienten un deseo de moverse de esa manera. Sin embargo, el aire es un medio que no permite que las cargas se muevan. Los electrones y los protones que viven en el aire tienen que estar pegados a su núcleo y no se pueden mover. Entonces, aunque todas las partículas en el aire alrededor de la antena sienten un deseo de moverse, igual que como estoy moviendo las partículas, los electrones o las cargas dentro de la antena, en el aire no se pueden mover. Sin embargo, si en algún punto dentro de ese espacio pongo otra antena, y esa otra antena está hecha de un metal o de un material conductor, las partículas dentro de esa antena, los electrones y los protones dentro de esa antena,
sí se pueden mover. Los materiales conductores con los que se hacen las antenas son materiales que le dicen a sus electrones y sus protones, si quieres muévete, pero no te salgas de mí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Movemos partículas dentro de una antena y con eso generamos la intención de movimiento de todos los protones y electrones que están alrededor. Los protones y electrones que están en el aire no se pueden mover porque el aire no los deja, pero todos los protones y electrones que están dentro de un material conductor, como puede ser la antena de cualquier otro dispositivo receptor, sí se pueden mover. Y entonces, cuando yo genero este movimiento de cargas dentro de este conductor o dentro de esta antena, produzco el movimiento de cargas dentro de este otro conductor o esta otra antena. Y el movimiento de las cargas que se hace aquí es una réplica exacta del movimiento de cargas que está acá. Entonces es que yo puedo lograr la comunicación, igual que como lo hago en el caso de las comunicaciones orales, que muevo este diafragma en mi garganta y este movimiento de diafragma en la garganta se replica de manera exacta o muy parecida en el diafragma que está dentro del oído del receptor. De la misma manera, en las comunicaciones eléctricas, yo muevo cargas dentro de un conductor que se llama antena y ese movimiento de cargas se convierte en un movimiento igual o similar dentro de otro conductor lejano que es el receptor. Lo curioso es que cuando hago este intercambio de información oral en el que estoy moviendo las partículas del aire, la distancia a la que puedo generar el movimiento en el receptor es muy corta, tal vez son unos cuantos metros. Pero cuando hago esto con sistemas eléctricos, cuando hago este movimiento de electrones o de partículas en una antena, puedo lograr que la distancia entre el receptor y entre el transmisor y el receptor sea grandísima. Tanto así que puedo tener hoy un dispositivo transmisor en una sonda espacial que se llama el Voyager, que salió del sistema solar y sigue haciendo este movimiento de cargas donde está, y nosotros aquí en la Tierra podemos sentir y podemos recibir y podemos replicar el movimiento de cargas que se hace allá al final del sistema solar, aquí en donde está la antena en la Tierra. La distancia entre el transmisor y el receptor puede ser muy, muy, muy grande cuando trabajamos con sistemas de comunicaciones eléctricos o magnéticos o electromagnéticos. Y esos sistemas de comunicaciones electromagnéticos, lo que los caracteriza es que el cambio que estamos haciendo alrededor del transmisor es un movimiento de cargas. Si me regreso un poquito, la distancia que hay entre el transmisor y el receptor, o que puedo tener entre el transmisor y el receptor, depende de cuánto trabajo o cuánta energía pongo en el transmisor para hacer la comunicación, y también depende de lo que haya en el canal o la forma del canal. Los canales normalmente insertan retrasos, atenuación, distorsión y ruido a los cambios que nosotros generamos aquí. Por lo tanto, el cambio que observa el receptor en su entorno cercano o local es un reflejo del cambio que hacemos en el transmisor, pero no necesariamente es idéntico. Y no es idéntico porque el canal, dependiendo de lo que sea, va a generar efectos como esto que mencionaba, retrasos, atenuaciones, distorsiones, que hacen que los cambios aquí no sean una copia fiel de los cambios aquí. A nosotros nos escucha. En el caso de comunicaciones eléctricas o electromagnéticas, esos cambios se pueden controlar muy bien y podemos lograr que esta distancia entre el transmisor y el receptor pueda ser realmente muy, muy grande.
Vamos a entrar a los detalles en las siguientes clases de cómo es la transmisión a través del canal y cómo son las características del cambio que generamos de este lado y de lo que recibimos de este lado. Pero por ahorita quisiera hacer notar una cosa. Los cambios que nosotros generamos en un transmisor tienen que ser cambios que oscilan. Porque si yo generara el movimiento, el cambio que estoy haciendo es un movimiento de partículas, y las partículas simplemente me las llevara en línea recta, pues me saldría muy rápido del espacio donde está mi transmisor. Entonces, para que yo pueda tener cambios en el entorno que vivan dentro del transmisor, los cambios van a tener que tener una naturaleza oscilatoria. No voy a poder dejar que los cambios se sigan en línea recta y se salgan de mi transmisor. El cambio que tengo en la garganta, para que se mantenga dentro de la garganta, va a tener que ser un movimiento que va y viene dentro de la membrana de la garganta. Y eso hace que este cambio tenga que estar oscilando o que tenga una naturaleza de oscilación. Lo mismo pasa con este movimiento de cargas en la antena transmisora. Yo puedo mover las cargas, pero para que se queden dentro de la antena, mi opción de movimiento es moverlas para arriba y para abajo dentro del espacio que me permite o que me da la antena. Y eso hace que el movimiento de cargas tenga que tener esa naturaleza oscilatoria. Entonces, para poder seguir entendiendo cómo funcionan los sistemas de comunicaciones o profundizar en ellos, tenemos que poder entender o describir cómo son los cambios que tienen esa naturaleza de oscilación. Entonces, para describir una oscilación o un cambio oscilatorio, utilizamos una función o una fórmula que nos enseñaron a la mayoría de nosotros en la secundaria o la prepa, que es la función seno o la función coseno. Estas funciones trigonométricas, cuando las vemos graficadas, tienen una forma que oscila. Son funciones que suben, bajan y siempre regresan después de un tiempo al mismo valor. Entonces, si nosotros queremos describir algo que está cambiando de manera oscilatoria en el entorno en el que vivimos, como el movimiento de estas cargas que se mueven para arriba y para abajo, o como el movimiento de este diafragma en la garganta que se mueve a la derecha y a la izquierda de manera oscilatoria, entonces utilizamos esta función. Esta función la ponemos contra el tiempo. Y entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a graficar o vamos a describir algo que está cambiando, como puede ser la posición de del diafragma en mi garganta, o puede ser la posición de una carga dentro de la antena. Eso lo puedo graficar contra el tiempo. Y en el caso de una oscilación pura, lo que voy a ver es que esa variable que está cambiando en mi entorno va a aumentar, y luego de aumentar va a disminuir, se va a mover en sentido contrario, va a regresar a cero, y luego eso lo va a repetir de manera constante y consistente en el tiempo. Entonces, este tipo de oscilaciones es muy importante en las comunicaciones, porque todos los movimientos que genera el transmisor en su entorno para generar la transmisión siempre tienen esa naturaleza oscilante. No necesariamente son oscilaciones puras como esta que estoy dibujando. Ahorita voy a ver qué pasa cuando la oscilación no es pura. Pero antes de ver una oscilación más complicada, simplemente diría que en el caso más simple de una oscilación muy pura, tendríamos esta forma que describimos con la función seno, y esa forma descrita con la función seno tiene tres características muy relevantes. Una es su amplitud. Entonces, si yo pensara, por ejemplo, en el movimiento del diafragma dentro de mi garganta, diría, ese diafragma se mueve 2 milímetros a la derecha, y luego 2 milímetros a la izquierda, y luego 2 milímetros a la derecha, y luego 2 milímetros a la izquierda.
Entonces, si yo quisiera describir ese movimiento con la función seno, acá arriba pondría 2 milímetros hacia una dirección y acá abajo pondría 2 milímetros en la otra dirección. En la fórmula, aquí donde está la amplitud de la función, aquí pondría 2 milímetros. Pensando en los electrones, que a lo mejor se mueven unos micrómetros o unos nanómetros para arriba y para abajo, entonces esa es la amplitud que yo pondría aquí para describir ese cambio. Entonces, una de las características importantes de una oscilación pura es su amplitud. Otra característica muy importante de una oscilación pura es la frecuencia. Yo podría, cuando veo mi diafragma, yo podría decir que se mueve 2 milímetros a la derecha y luego 2 milímetros a la izquierda, pero podría decir que se mueve muy lento, digamos, va a la derecha, va a la izquierda, va a la derecha, va a la izquierda. Puedo tener un movimiento muy lento o puedo tener un movimiento muy rápido. Podría decir que esto se mueve derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, o podría hacerlo mucho más rápido. Entonces, una segunda característica de una... ¿Puedes cerrar la puerta? Una segunda característica de esta variación del entorno que es periódica es lo que llamamos la frecuencia. Y la frecuencia lo que me dice es qué tan rápido tengo la variación entre la amplitud positiva y la amplitud negativa, o entre uno de los valores de posición o uno de los valores de la característica del entorno y el otro valor que pueda tener. Entonces, el diafragma de mi garganta lo puedo mover más lejos en una dirección y en otra, y eso sería la amplitud, o lo puedo medir más rápido y más lento, y esa sería la frecuencia. En una oscilación pura, entonces tengo esas dos características, amplitud, frecuencia, y la otra amplitud que tengo, o la otra variable que tengo, es la fase. Y la fase lo que me dice es en qué momento del tiempo empiezo a hacer la vibración o la oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier sistema de comunicaciones necesariamente va a generar un cambio en su entorno, y el cambio del entorno que genere necesariamente va a tener una naturaleza oscilatoria, y al tener una naturaleza oscilatoria utilizaríamos al menos dos características importantes para describir su amplitud y su frecuencia. La amplitud tendrá que ver con qué tanto muevo este diafragma, y entre más lo muevo, tendría que decir que hago más trabajo y que gasto más energía para hacer ese movimiento. Y la frecuencia también tiene que ver con qué tan rápido hago ese trabajo. Entonces, entre mayor frecuencia tendría que decir que tengo que gastar más energía más rápido, y eso tiene que ver con que hacemos más trabajo, gastamos más energía, y al final del día necesitamos mayor potencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, esto es cuando tengo una oscilación pura. Claro que si yo veo cómo estoy moviendo mi garganta, les diría que esta garganta, el diafragma, sí está oscilando, pero no está oscilando de una manera pura. Si estuviera oscilando de una manera pura, tal vez lo que estaría saliendo de mi garganta solamente sería un tono, como si chiflara. Solamente tendríamos un solo tono. Pero cuando yo hablo, tengo una combinación de tonos y tengo una combinación de otras características del sonido, y eso hace que el movimiento del diafragma no sea una simple oscilación, sino que más bien tenga una variación más o menos oscilatoria, porque sí tiene que ir y venir, pero no necesariamente con esta forma tan simple de una oscilación pura. Entonces, aquí en esta gráfica que sigue estoy ilustrando cómo se vería la vibración o la oscilación de la garganta cuando hacemos una letra o decimos una palabra o estamos hablando.
Entonces, cuando yo observo esto con detalle, esta mancha negra, lo que puedo ver es que esto sube y baja. Puedo ver que más o menos está entre dos valores de una variable física, como puede ser la posición del diafragma. Puedo ver esa naturaleza oscilatoria, pero definitivamente no puedo ver una variación simple como la que describe la función seno. Aquí lo que tendría es una variación que en el tiempo pues es irregular, cambia de amplitud y cambia de frecuencia y cambia muchas cosas. Ahora, a los ingenieros y a los matemáticos y a los científicos les enseñan que cuando tenemos una función de este tipo o una variación de este tipo, que no es exactamente senoidal, pero sí tiene una naturaleza más o menos periódica, esta variación siempre la podemos estudiar como la suma de muchas funciones senoidales que tienen distinta amplitud y distinta frecuencia. Eso es algo que encontraron los matemáticos hace muchos años, y eso es una de las bases fundamentales de las comunicaciones. Entonces, una variación de algo en el entorno que tiene una naturaleza parecida a esto, que no es puramente senoidal o que no tiene esta forma bonita de una función seno, pero que tiene una forma irregular y rara, siempre se puede representar o se puede aproximar como la suma de muchas funciones de estas, las cuales se distinguen entre ellas porque tienen distinta amplitud y distinta frecuencia. Entonces, poder hacer esa transformación o poder encontrar cuáles funciones senoidales con qué frecuencias y qué amplitudes se suman para dar esta, es un ejercicio que nos toca hacer a los ingenieros. Pero si queremos entender cómo funciona el sistema de comunicaciones, simplemente tendríamos que decir que cualquier señal que yo genere con la garganta o con algún dispositivo y que quiera transmitir, cualquier señal la puedo representar como una suma de muchas oscilaciones puras con diferentes amplitudes y frecuencias. Entonces eso lo voy a retomar en esta siguiente gráfica. Y en esta siguiente gráfica, aquí tengo mostrado un plano en el que tengo una señal más o menos oscilatoria, pero que no es una señal oscilatoria pura. Es una señal como la que podría generar con la garganta cuando estoy hablando. Esa señal la puedo ver, como acabo de mencionar en esta lámina, como una combinación o una suma de muchas senoidales que tienen diferente frecuencia. Aquí pueden ver que en principio lo que estamos diciendo aquí es que si yo sumo esta oscilación pura más esta oscilación pura más esta oscilación pura, lo que obtendría sería lo mismo que esta oscilación impura e irregular que representa la variación del diafragma de mi voz cuando estoy hablando. Esta combinación de funciones armónicas o de funciones oscilatorias puras, esta suma de estas funciones hace esta otra función, que es la función que tiene la información que yo quiero transmitir. Ahora, si yo lo veo desde otra perspectiva, lo que diría y lo que hacemos mucho es que esto lo vemos como está ilustrado en la gráfica verde. Nosotros vemos que para construir esta señal o esta función que lleva la información, lo que necesito es sumar una función armónica con una frecuencia y una amplitud, más otra función armónica con otra frecuencia y otra amplitud, más otra señal armónica con otra frecuencia y otra amplitud. Y eso lo ilustramos en una gráfica donde ponemos la frecuencia y la amplitud. Entonces, en esta gráfica, que se llama transformada de Fourier o también se llama espectro de frecuencias,
en esta gráfica, que es el espectro de frecuencias, lo que voy a ver es que para construir esta señal roja que tengo aquí, que representa mi voz, lo que necesito es una función armónica o una oscilación pura con este valor de frecuencia y esta amplitud, más esta otra señal armónica pura con esta frecuencia y esta amplitud, más esta otra, más esta otra. Entonces, el espectro en frecuencia, y si quieren aquí les voy a poner el nombre. Creo que no puedo editar y compartir mi pantalla al mismo tiempo. Bueno, no voy a editar, pero aquí voy a retomar mi presentación. Esta gráfica que lo que tiene es las frecuencias de las señales que tengo que sumar para encontrar a esta, y con cada frecuencia lo que tengo es la amplitud que tiene que tener cada una de estas señales para que sumadas me den esta combinación de señales senoidales o de armónicas o de oscilaciones puras. Esto se llama espectro en frecuencia. Entonces, el espectro en frecuencia básicamente me dice cuáles armónicas puras como esta tengo que sumar para encontrar una oscilación impura que tiene información. Y el espectro en frecuencia normalmente lo que nos muestra es que no necesito tener todas las frecuencias para construir una señal en particular. Normalmente solamente necesito algunas frecuencias, y esas frecuencias que son las más relevantes necesarias para construir una señal con una información dada, ese rango de frecuencias que necesito se conoce como ancho de banda. Entonces, el ancho de banda lo que me dice es cuál es el rango de frecuencias que necesito tener para construir una oscilación impura e irregular que lleva una cantidad de información. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Voy muy rápido? Ok. Si no tenemos comentarios, entonces voy a seguir. Entonces, en esta gráfica que tengo ilustrada aquí, lo que estamos mostrando es la señal impura que tiene la información que está cambiando en el tiempo. Estamos mostrando la combinación de oscilaciones puras que tengo que hacer para construir esto, y en esta otra perspectiva estoy viendo las frecuencias de las oscilaciones puras que necesito para construir mi señal o mi información, con las amplitudes que tiene que tener cada una de esas señales de frecuencia para que sumadas me den esta. Entonces yo puedo ver mi señal como una variación en el tiempo, o la puedo ver como una combinación de ondas de oscilaciones puras con amplitudes determinadas en lo que llamo el espectro en frecuencia. Y el ancho de banda se refiere al rango de frecuencias que necesito considerar para tener todas estas frecuencias que combinadas me dan la otra. ¿De acuerdo? Ok, voy a seguir. Entonces, voy a hablar de una cosa que se llama modulación. Cuando yo voy a hacer comunicaciones ya con tecnología o con sistemas de comunicaciones eléctricos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hablamos, si lo que quiero es transmitir voz, voy a hablar y voy a poner la voz en un micrófono. ¿Qué es lo que va a hacer el micrófono? Bueno, cuando yo hablo, genero un cambio de posición del diafragma, y eso genera un movimiento de partículas que puedo describir con su posición o con su velocidad o con su presión o con alguna otra característica. Pero las partículas que están alrededor de mi garganta van a mostrar una oscilación
irregular como esta que se ilustra aquí. Esa oscilación irregular que tengo aquí la metemos a un micrófono o a un transductor, y ese transductor lo que hace es que convierte esta variación, que es una variación mecánica, a una variación que es una variación eléctrica adentro de un dispositivo. Esa variación eléctrica se puede manifestar en variaciones de voltaje, o variaciones de corriente, o variaciones de energía eléctrica, o variación de algún parámetro que es eléctrico. O básicamente el micrófono lo que haría ahí es que convierte esa oscilación mecánica que tengo en el diafragma, lo convierte en una oscilación de electrones o de protones dentro de un cable que están oscilando, replicando la manera como se mueve el diafragma dentro de mi garganta. Esta oscilación irregular o esta vibración, el micrófono la convierte en la vibración de partículas al interior de un circuito. Entonces, esta vibración que tengo en el diafragma, cuando hablo, el micrófono lo convierte en una vibración o en una oscilación de partículas, aquí de electrones o de cargas eléctricas al interior del dispositivo. Y ese dispositivo después hace un procesamiento de esa información. Y parte del procesamiento que hacen los dispositivos es que tratan de poner esa información sobre una oscilación pura. Y para poner esa vibración dentro de la oscilación pura, o para meter esa información a esta oscilación pura, lo que hacen es que con esa variación cambian la amplitud de la oscilación o cambian la frecuencia de la oscilación. Entonces, esta variación que tengo aquí, que genero con la garganta, después la convierto en una variación o en una oscilación eléctrica, y después lo que hago es que tomo una oscilación pura, y sobre esa oscilación pura, en la amplitud, pongo esta variación, o la pongo en la frecuencia. Entonces imagínense que tengo una perilla para mover la frecuencia, y lo que hago es que cuando mi diafragma va para arriba, muevo la perilla para subir la frecuencia. Y cuando va para abajo, muevo la perilla para abajo para reducir la frecuencia. Y entonces lo que hago es que puedo construir una señal que cambia en el tiempo. Y creo que este fue el que me desactivó, que está aquí. ¿Perdón? ¿Hay una duda? ¿Tenemos dudas? No, sí. Es que escucho una voz, pero no perdón, doctor, nada más quiero reiterarles a nuestros asistentes, ayúdenos con sus micrófonos apagados, por favor. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat y las leemos con todo gusto. Gracias. Perdón, doctor. Sí, gracias. Entonces, lo que nosotros hacemos para meter la señal, para meter la información a una señal de comunicaciones en el transmisor, lo que hacemos es que sobre esta función oscilación pura, nosotros montamos la vibración o la señal que queremos transmitir, y la montamos cambiando la amplitud, como si fuera un pantógrafo siguiendo el cambio en el entorno que queremos transmitir, o cambiando la frecuencia de la señal, replicando el cambio que queremos transmitir. Y cuando hacemos eso, lo que decimos es que modulamos nuestra señal, nuestra oscilación pura, y la oscilación pura la podemos modular en su amplitud o la podemos modular en su frecuencia. Bueno, y cuando hacemos eso, entonces ya esta señal, tal como está aquí, con la información montada en la amplitud o la información montada en la frecuencia, esa señal la mandamos a la antena, y lo que hacemos entonces en un sistema de comunicaciones es que dentro de la antena empezamos a mover los electrones al interior de la antena, siguiendo este patrón que construimos,
que lleva nuestra información en la amplitud o que lleva la información en la frecuencia. Y así generamos nuestro sistema de comunicaciones en el cual estamos enviando al aire una vibración o una oscilación que nosotros generamos que lleva nuestra información. Ahora bien, estos sistemas de comunicaciones que se han hecho por años, el de arriba, el de rojo, se llama amplitud modulada, y el de abajo, el azul, donde modulamos la frecuencia, se llama frecuencia modulada, han evolucionado. Y han evolucionado con base a nuevos conceptos que voy a tocar ahorita, que se llaman, o que son los conceptos que tienen que ver con la digitalización de la información. Entonces, los sistemas de información transmiten información como acabamos de describir, pero en los sistemas más modernos de comunicaciones ya no metemos esta vibración o este cambio generado por el transmisor tal cual, sino que hacemos una transformación de eso antes de enviarlo al aire. ¿Cuál es la transformación que hacemos y que hacen nuestros circuitos? Esa transformación se llama digitalización. Entonces, en esta imagen que tengo aquí, estoy ilustrando cómo cambia la posición del diafragma cuando hablo, o también podría decir que esta gráfica ilustra la posición o el movimiento de los electrones al interior de una antena o al interior del circuito después de que mi voz pasó por el micrófono. Y esta vibración o esta oscilación irregular que tengo ilustrada aquí conlleva mi mensaje o mi información, y esto es lo que quiero transmitir. En el caso más tradicional de comunicaciones, que se llamaban comunicaciones analógicas, simplemente esa vibración, como está ilustrada aquí, la mandaba a la antena y ese es el cambio que transmitía. Y en el receptor, cuando los electrones en la antena se movían siguiendo este patrón, los electrones en la antena del receptor replicaban este mismo movimiento, y entonces en el receptor yo podía cachar este mismo patrón para descifrarlo y extraer la información que tiene. Pero esto cambió. Ahora, con la digitalización, ya no transmitimos este movimiento. Lo que hacemos ahora con la digitalización es que esta oscilación irregular o esta vibración que tiene la información que quiero transmitir, en lugar de transmitirla tal cual, lo que hacemos es que la describimos. Hacemos una descripción de esta información dentro de las computadoras. El pequeño problema o la cosa curiosa de las computadoras es que ellas solamente pueden hablar dos símbolos, el 1 y el 0. Nosotros tenemos todos los símbolos del alfabeto, más todos los números, más todos los sonidos que podemos generar con nuestra garganta. Entonces nosotros, cuando hablamos en la forma natural, tenemos una diversidad de símbolos, más de 50 símbolos distintos que podemos utilizar para describir nuestro entorno. Las computadoras, sin embargo, y los sistemas digitales solamente reconocen dos símbolos, que representamos con el 1 y el 0. Entonces, si nosotros queremos describir esta vibración utilizando un sistema digital, lo primero que tenemos que hacer es muestrearlo. No podemos describir toda la señal, pero tomamos una serie de muestras y representadas con estos cuadritos sobre la gráfica. Una vez que tenemos las muestras, entonces las cuantificamos. Decimos, esta muestra vale 0, esta muestra vale 2, esta muestra vale 1, esta vale 0. A cada muestra le damos un valor. Y después ese valor que tiene cada una de las muestras, lo describimos utilizando una palabra que se construye con unos y ceros. Entonces, este valor lo representaría con una cadena de unos y ceros. Este otro valor lo representaría con una cadena de unos y ceros. Y así todos los valores que tengo los representaría con esas combinaciones.
Digamos que mi palabra, cuando yo hablo con una computadora, es una palabra que está construida solamente con estos dos símbolos. Entonces, los sistemas de comunicaciones digitales, en lugar de generar esta oscilación o esta perturbación del medio, lo que hacen es que la muestrean, Ya se sale. describen cada valor con unos y ceros, y lo que transmitimos es la descripción de la señal. Lo mismo que hago con la voz, lo puedo hacer con cualquier otro tipo de información. Por ejemplo, si tengo una imagen, para transmitir esta imagen, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que dividir la imagen en cuadritos y cada cuadrito describirlo o describir el color que hay dentro de ese cuadrito. Entonces, yo construyo una paleta de colores. Cada color dentro de la paleta lo describo con una combinación de unos y ceros, y después la imagen que quiero transmitir diría que está hecha por un cuadrito azul, y el cuadrito azul es el 101101010010, porque ese es el código de unos y ceros que utilizo para describir ese cuadrito azul que representa el color de este cuadro. Y luego el siguiente cuadro lo describiría igual, es el mismo tono de azul. Entonces el siguiente cuadro lo describiría como 101101, bla, bla, bla. Cuando veo un cuadro que es más bien gris, entonces tendría que buscar aquí en mi paleta el color gris y tendría que ver qué combinaciones de ceros y unos necesitaría para describir ese color gris. Y entonces, ahora en lugar de transmitir una señal que sea proporcional a los voltajes o alguna variación del entorno que representa a la cantidad de luz y lo que está ahí, para transmitir una imagen, lo que voy a transmitir va a ser una combinación de ceros y unos que describen conforme a una paleta de colores el color que hay en cada uno de estos cuadritos. No voy a entrar ahorita por tiempo en el detalle de cómo hago esa descripción, quizá en alguna otra sección lo describamos un poco, lo retomemos, pero lo que sí les puedo decir es que entre más colores tenga yo en mi paleta, mejor voy a poder hacer la descripción de mi imagen. Pero entre más colores tenga en la paleta, voy a tener que describir más cuadritos de colores, y eso implica que voy a necesitar palabras más largas. Entonces, si yo tengo una paleta de colores con dos colores, nada más necesitaría un 1 y un 0. Es decir, mi palabra solamente necesitaría un solo lugar. Pero si tengo muchos colores, entonces voy a necesitar muchos unos y ceros para describir todos estos colores, y entonces cuando yo transmita esta imagen tendría que mandar todos los unos y ceros que hacen el color de este cuadrito, luego todos los unos y ceros que hacen el color del siguiente cuadrito, y eso haría una cadena de unos y ceros mucho más larga. Sin entrar por hoy en el detalle, en la siguiente sesión lo podríamos retomar. Cuando yo tengo esta imagen, lo que necesito para poder enviarla es mandar una cadena de unos y ceros para cada uno de los cuadritos que tiene la imagen. Si hago cuadritos más chiquitos, voy a tener que utilizar más unos y ceros. Y si mi paleta de colores tiene más colores, entonces también voy a tener que usar palabras más largas para describir cada cuadrito. Entonces, la cantidad total de unos y ceros que necesito para construir o describir una imagen, esa cantidad de unos y ceros me define el tamaño de la imagen. Un solo carácter se llama se llama bit. Un solo carácter con un 1 y un 0 es un bit. Una combinación de 8 bits hace una palabra, y una palabra de 8 bits se llama un byte. El número de bits o el número de unos y ceros que necesito
para describir una imagen. Por ejemplo, en este caso, si digo que esto es lo que necesito para describir un color, estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lugares. Entonces, este color estaría descrito con 12 bits. La palabra, la longitud estándar que utilizamos para describir un símbolo en las computadoras son 8 bits, que se conoce como 1 byte. Y la cantidad total de bits que necesito para sonido, ¿no? Una imagen completa es el tamaño de la imagen. Entonces, cuando yo digo que tengo una imagen de 8 megabits, lo que estoy diciendo es que tengo 8 millones de bits utilizados para describir la imagen con unos y ceros. Cuando yo quiero transmitir una imagen de 8 millones de bits o 8 megabits, lo que tengo que mandar al espacio son 8 millones de unos y ceros. Y eso está representado aquí. En mi sistema de comunicaciones, cuando quiero en el transmisor mandar una imagen, en los sistemas de comunicaciones tradicionales mandaba una vibración que representaba la imagen. En los sistemas de comunicaciones digitales, lo que voy a mandar desde el transmisor es una cadena de unos y ceros que describen los colores de cada cuadrito de la imagen. Entonces, lo que saldría de mi transmisor ahora es una cadena de unos y ceros que utilizo para modular una señal senoidal pura. Entonces, básicamente lo que hago en mi transmisor en los sistemas de comunicaciones modernas es que lo prendo y cuando lo prendo mando un 1 y lo apago. Cuando lo apago pongo un 0. Entonces yo prendo y apago mi sistema de comunicaciones y al prenderlo y apagarlo, lo que hago es que mando una oscilación pura y cuando lo apago no mando nada. Cuando lo vuelvo a prender, mando otra vez una oscilación pura, cuando lo apago, nada. Entonces mando mi oscilación, no mando nada, mando mi oscilación, no mando nada, y esto en el receptor se entiende como una secuencia de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y esta secuencia de ceros y unos lo interpreto como una cadena de unos y ceros que describe de manera secuencial los colores o los valores que tiene la señal o la información que quiero transmitir. Lo bueno de hacerlo de manera digital es que todo el ruido y las interferencias y problemas que inserta el canal de comunicación, todo eso se vuelve irrelevante. Porque al final del día, si yo recibo algo, entonces diría, algo me mandó y lo interpreto como un 1. Y después, teniendo los unos y ceros, la computadora puede reconstruir la información que me mandaron y después presentármela ya reconstruida completa. Lo malo de hacer esto de la comunicación digital es que se puede volver muy lento. Dependiendo de qué tanto detalle quiera yo transmitir de una imagen, esta comunicación puede ser realmente muy lenta y entonces si yo quiero ver una película o tener una charla, a lo mejor si esto es muy lento, la charla se vería como interrumpida y fraccionada. Y por eso los sistemas de comunicaciones, cuando son digitales, me importan dos características principales. ¿Cuánto es la cantidad de información que voy a mandar? Por ejemplo, en el caso de una imagen pueden ser 3 megabits. Y la otra característica que me importa en un sistema de comunicaciones digitales es qué tan rápido manda los bits el sistema de comunicaciones digitales. Y eso eso se mide o se dice con cuántos megabits te manda en un segundo. Entonces, cuando tienes un sistema de comunicaciones de alta velocidad, lo que tienes es que te manda muchos megabits por segundo, y eso quiere decir que te puede mandar cadenas de unos y ceros muy largos, y eso lo que implica al final del día es que puedes tener descripciones muy detalladas y muy buenas de una imagen o de una señal que quieras transmitir.
Entonces, con esto, digamos, cubriríamos los temas y los conceptos básicos y fundamentales de las comunicaciones que tienen que ver con qué es un sistema de comunicaciones, qué es la energía y la potencia, cómo funciona la transmisión, cómo funciona la recepción, cómo funciona la propagación, qué es la frecuencia dentro de ese sistema de comunicaciones, qué es el ancho de banda, qué es la modulación y qué es la digitalización. En las siguientes sesiones voy a retomar estos conceptos para irlos fortaleciendo y al mismo tiempo voy a presentar otros conceptos complementarios y esos conceptos complementarios junto con estos los vamos a ir poniendo dentro de los contextos de las comunicaciones inalámbricas o por microondas, de las comunicaciones satelitales, de las comunicaciones por fibra óptica y dentro de los nuevos sistemas de comunicaciones que se están explorando y se están considerando para el futuro. Con esto terminaría esta primera sesión. No sé si tengan dudas o comentarios. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy interesante, muy completo, muy transparente la información. A nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en el chat para que se la hagamos saber al doctor. Y va a estar abierta todavía la sesión unos minutos para que nos dejen sus correos y pongan preguntas que ya no se pudieran contestar para hacérselas llegar al doctor. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, mencionan si se van a compartir. Sí, efectivamente, por eso estamos solicitando los correos. Hay una pregunta de Raúl Infante que nos dice por qué es importante modular. Ajá. Claro que sí. Bueno, primero, por la primera pregunta, yo les diría que ojalá, espero que sí les compartan todo esto y que le puedan echar un ojo. Son conceptos muy difíciles, pero van a ver que conforme los vayamos repitiendo durante las siguientes sesiones, le van a ir entendiendo cada vez más. Pero si fortalecen las siguientes sesiones con poder repasar el video, eso les va a ayudar a que en estas 5 sesiones, es muy ambicioso, pero que en estas 5 sesiones, por lo menos estos conceptos los puedan tener con mucha más claridad. ¿Por qué es importante la modulación? Por muchas cosas, pero con los conceptos que vimos hoy, yo diría que la razón fundamental por la que es importante la modulación es para que nosotros podamos ajustar la información, los cambios que producimos en nuestro entorno para poner un mensaje, los tenemos que adaptar y acoplar al tamaño de nuestra antena o los tenemos que adaptar al tamaño de nuestra garganta para que con una oscilación que quepa dentro de la garganta o una oscilación que quepa dentro de la antena, ahí quede representado el cambio del entorno, que puede ser un movimiento o puede ser una imagen o puede ser cualquier información que se te ocurra. Entonces la modulación es muy importante porque esta oscilación pura yo la puedo generar y la puedo controlar dentro de la antena, aprovechando de la mejor manera el espacio disponible que tengo dentro de la antena. Y otras cosas como la cantidad de energía que tengo dentro de mi dispositivo transmisor. Entonces, yo esta función original, esta oscilación pura, la genero como ingeniero para ajustarla exactamente a las características eléctricas y mecánicas que tengo dentro de mi transmisor y las características eléctricas y mecánicas que puedo tener en el receptor. Una vez que yo genero esta oscilación pura es una oscilación controlada que aprovecha de la mejor manera lo que está aquí. Aunque la oscilación que yo tengo en mi transmisor cuando hablo es una oscilación que tiene otras características, esa otra oscilación o esa otra información, variación que está en ese otro formato, yo lo adapto
exactamente a las características del transmisor, del canal y del receptor. Entonces, cuando hacemos la modulación, tenemos una oscilación pura que se llama, esto se llama señal portadora cuando hacemos la modulación. La señal portadora está adaptada y ajustada para aprovechar de la mejor manera posible las características de los tres bloques, transmisor, canal y receptor. Y sobre esta señal que está optimizada para esto, aquí es donde metemos la otra vibración o la otra oscilación, que es la que queremos transmitir y la que tiene la información, y ya no nos importa cómo cambia esa otra señal, porque ya todo está optimizado una vez que nosotros generamos esta portadora de manera ideal. Por eso hacemos la modulación en un principio. No sé si con eso contesto la pregunta o no exactamente. O si tengan alguna otra pregunta. Sí, doctor, aquí hay otra pregunta. Alma Reyes nos pregunta, ¿en qué papel quedará la comunicación análoga? Bueno, yo creo que nunca va a desaparecer porque las personas hablamos de manera análoga. O sea, la comunicación oral sigue siendo analógica. Las comunicaciones analógicas tienen ventajas y tienen desventajas. Si queremos hacer comunicaciones entre computadoras, pues las comunicaciones analógicas realmente pasan a segundo plano. Pero hay circunstancias como cuando hablamos o nos comunicamos de manera oral, donde la comunicación sigue siendo analógica definitivamente, y a menos que nos pongamos un micrófono, el micrófono hable por nosotros, y acá nos pongamos un receptor que cache eso y nos reproduzca el sonido dentro del oído, las comunicaciones analógicas van a seguir por siempre. También tendría que decir que aunque en esta representación que puse al final, podríamos decir que esto es una comunicación digital porque hicimos la conversión de la señal a esta descripción digital antes de transmitirla. Sin embargo, la transmisión de esta señal modulada, esa transmisión sí se sigue estudiando como una transmisión analógica, y desde la óptica de la ingeniería que diseña los transmisores, las antenas, lo que hay en el canal, eso sigue siendo un cálculo y un análisis que se ve como un análisis analógico. Entonces, las comunicaciones analógicas per se no van a desaparecer. Sin embargo, en aplicaciones donde es mejor utilizar el tema digital, ahí va a seguir creciendo y se va a seguir fortaleciendo lo digital. Muy bien. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Pregunta Carlos Díaz, sobrino, ¿el procesamiento de los datos a través de nuevas tecnologías cambia algo con respecto a la forma de transmisión de los datos? No, yo creo que la transmisión, lo que vimos hoy, que es el fundamento de la transmisión, tanto la analógica como la digital, el principio de comunicación se mantiene y sigue siendo el mismo. El procesamiento de los datos se hace al interior de los circuitos y ahí es donde se maneja la información. Quizá en esta última lámina tendría que decir que cuando mandamos esta cadena de unos y ceros, no estamos solamente enviando la señal, sino que aquí le empezamos a agregar otras cosas a la señal, como la dirección a donde va, el remitente, hay cosas de codificación, cosas de seguridad que se agregan. También algo que ocurre, y me voy a regresar a una de las primeras láminas, es que cuando yo como usuario mando una foto por internet o por celular a otro usuario, esa foto, la computadora la rompe en pedacitos y la avienta a la red. Entonces, una foto cuando entra a un sistema de comunicaciones o a un sistema de información completo,
ya no se va como un solo paquete que lleva la foto, sino que se rompen pedacitos y los pedacitos entran allá a la red y se van por donde puedan y eventualmente todos van llegando al receptor y el receptor va cachando los pedacitos y como si fuera un rompecabezas los va integrando, los va armando, los va interpretando y a nosotros ya nos presenta una foto hecha, derecha, armada, limpia y bonita. Pero en el camino de la red de comunicaciones, la foto o el mensaje se rompen en pedazos y todos los pedazos van de manera independiente, por caminos independientes, con cosas independientes, de las cuales no necesariamente tenemos un seguimiento puntual. Entonces, lo que nosotros transmitimos ya en un sistema de información muy robusto y complejo como los que tenemos ahora, son cadenas de unos y ceros, pero esta cadena de unos y ceros no necesariamente representa toda la imagen o no necesariamente es toda la película, sino que son pedazos de imagen o pedazos de película que las computadoras toman la decisión y los van aventando en el orden como los pueden ir aventando. Entonces, esta cadena de unos y ceros no solamente trae información, la información que queremos mandar, sino que trae cosas como el remitente, el receptor, la codificación, y también trae información de a qué foto pertenece y en qué lugar dentro de la foto va, y cuál es el cuadrito que está antes, cuál es el cuadrito que está después, y trae información que también permite reconstruirla en caso de que se distorsione en el camino. Entonces, digamos, de alguna manera, para ser un poco más concreto en la respuesta, diría que el concepto básico de comunicación o el principio básico de comunicación se mantiene, pero los nuevos conceptos de comunicaciones hacen que cambiemos quizá la filosofía como construimos el transmisor, hace que pensemos de manera diferente sobre qué canal o cómo trabajamos con los cambios que incluye el canal y también nos hace replantear y reformular la forma como hacemos el receptor. Tal vez para poner más potencia o para poner más frecuencia o para enviar la señal muchas veces, pero básicamente el sistema de comunicaciones se mantiene como ha sido siempre. Y donde está el truco para poder sacar mejor provecho de la información es en el procesamiento interno que tenemos. Gracias. No sé si contesté o no, es una pregunta difícil porque es un poco disperso. Ahí hay una mano levantada, no sé si quiera preguntar o si tengamos un orden. Sí, en el caso de Justino Núñez, no sé si él tenga algún detalle para no poder poner su pregunta. ¿Quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente? Adelante, Justino. Pues no, parece que no está por ahí. Pues básicamente, doctor, son las preguntas que tenemos. Vamos a recordarles a nuestros asistentes. A ver, aquí hay una pregunta. Cuando tenemos varias señales puras, ¿se cancelaría en algunos puntos de la onda? Sí, se cancelan en algunos puntos, en algunos momentos del tiempo. Pero eso no importa porque lo que nosotros recogemos y procesamos es la combinación de todo durante todo el tiempo. Pero sí, cuando tenemos una suma de muchas señales puras, hay momentos en que desaparece, se cancela y no pasa nada, nos da un cero, ¿no? O nos da un valor negativo, lo cual en la suma de todo tiene una interpretación. Muy bien. Quisiera comentar el tema de las comunicaciones analógicas, se me hace muy interesante. Nada más quisiera agregar una cosa ahí. Las comunicaciones digitales implican mucha capacidad de procesamiento y mucha capacidad de mucho control de la señal. Y eso alenta la velocidad con la que podemos procesar y podemos hacer la comunicación.
Entonces, en la historia, yo creo que en la historia de la ingeniería, muchas veces hemos estado en digital y luego pasamos a analógico y luego pasamos a digital y luego regresamos a analógico. Las comunicaciones originalmente tuvieron una etapa digital cuando usábamos la clave Morse. El telégrafo era digital. Y luego cuando llegó Graham Bell y inventó el teléfono, pasamos de digital a analógico. Y luego, en la época de los 90s, o finales de los 80s, 90s, con el surgimiento de las computadoras y los procesadores, regresamos de analógico a digital. Y ahora, yo creo que ahora que surge, que empieza a surgir este concepto de la computación cuántica y las comunicaciones cuánticas, yo creo que vamos a regresar a las comunicaciones analógicas. Y después, cuando la tecnología sobre esas cosas cuánticas evolucione y se perfeccione, posiblemente regresaremos a un digital cuántico. Pero ahorita yo creo que estamos en un proceso de pasar de comunicaciones digitales a que en algunos años, tal vez, dependiendo de cómo evolucionen las tecnologías, volvamos a estar en un modelo de comunicaciones analógicas. Esa es una opinión personal. Bueno. Doctor, pues vamos a dejar unos minutitos abierta la sesión para que nos dejen sus correos, para que nos pongan preguntas que ya no se puedan contestar. Y recordarles a nuestros asistentes que a los correos que nos han dejado les vamos a hacer llegar la liga para la sesión del próximo viernes, y quienes entren a través de la página de Promptel o de las redes sociales del organismo, ahí van a encontrar la liga activa para la sesión del viernes, que es a las 11 de la mañana. Con la primera parte del tema de radiación. Básicamente, pues agradecerles el tiempo que nos regalan. Doctor, muy amable por la información que nos está compartiendo y muy agradecido por el apoyo, y estamos pendientes para el próximo viernes, primero Dios. Pues muchas gracias, gracias a todos, y pues nada más reiterarles que si hoy quedaron conceptos que no acaban de entender, es normal porque son difíciles, pero como los vamos a remachar o los vamos a seguir viendo en las próximas sesiones, cada sesión espero que tengamos más claridad en estos conceptos. Muchas gracias y nos vemos el viernes.